Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, línea directa. Bienvenidos a Línea Directa, les saluda Liliana Henao. Se le ha denominado la epidemia silenciosa, pero no tiene nada que ver con la salud. Se trata del robo de salarios, un crimen del que cada vez más trabajadores latinos son víctima y en muchos casos sin conocer sus derechos o los recursos disponibles a su alcance para pelear por lo que les corresponde. Precisamente para hablar de lo que muchos empleadores inescrupulosos están haciendo en contra de nuestra comunidad, nos acompañan representantes de 3 agencias que dedican gran parte de su tiempo a esta pelea. Le damos la bienvenida a Rocío Sáenz, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, o SEIU por sus siglas en inglés; Emma Cleveland, otra defensora de los derechos de los trabajadores con el Centro de Justicia en el Empleo del Distrito de Columbia; y también al señor Johnny Castillo, miembro del Comité de Trabajadores Unidos contra el robo de pago. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos. Gracias, Emma, vamos a comenzar contigo y quiero hablar de un poquito de las estadísticas. Un estudio realizado por el Proyecto Nacional de Leyes de Empleo en California encontró que los trabajadores latinos no nacidos en Estados Unidos sufren el nivel más alto de robo de salarios en este país y que 3 de cada 4 trabajadores no reciben su pago extra cuando trabajan más de 40 horas a la semana. De acuerdo a su experiencia, cuéntanos o explícanos qué es el robo de salarios y por qué todo trabajador debería preocuparse y saber sobre este crimen. Bueno, el robo de salario pasa en muchas maneras. Hay muchas tácticas para robar el salario de los trabajadores. Uno de los más comunes es no pagar el salario mínimo y como muchos saben, aquí en DC ya se ha aumentado a 9,50 centavos aquí en DC. Muchos empleadores no están pagando el salario mínimo, pero también no pagar los días de enfermedad pagados que por ley tiene que dar aquí en DC también es otro tipo de robo de salario. O como usted ya dijo, lo de no pagar horas extras o overtime por los trabajadores que trabajan más que las 40 horas en una semana. Pero hay otras tácticas también, como por ejemplo, que obliguen que los trabajadores ponchan y después siguen trabajando más horas después de ponchar. Todos debemos preocupar de eso porque el robo de salario realmente afecta a esta comunidad y para los trabajadores que ganan menos ingresos es más común que les pasa, y esas son las personas que realmente un pago de $100 diaria hace la diferencia de pagar la renta, pagar la comida y poder llevar comida a los niños. Pues realmente es algo que tenemos que estar luchando en contra de eso. Interesante que es una definición amplia. Muchos pensarían robo de salario simplemente que no me pagan por lo que ya trabajé, pero tú hablas de todos estos otros factores. Rocío, hábleme, ¿por qué estadísticamente nuestra comunidad es la que sufre más de este tipo de crimen? Uno de los problemas es que todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores que ganan poco, como lo mencionó Emma, y mucha de nuestra comunidad están trabajando en estos trabajos, que son los trabajos que están en crecimiento mucho más grande, como es comida rápida, como es limpieza, como es salud o ayudar a las personas en sus domicilios. Esos son los trabajadores donde nuestra comunidad está empleando esos trabajos, y es especialmente la comunidad de inmigrantes todavía mucho más vulnerable al robo de salario, al robo de salarios. Pero como dijo Emma, la definición es todavía mucho más amplia. Se da de muchas otras maneras, tácticas como mencionó Emma, pero también si estás obligado a usar uniforme y tú lo pagas, ese también es robo de salario. Y lo que está pasando con este problema es un robo no solamente al trabajador, que de sus salario que es necesario para poder cumplir las necesidades básicas, pero también es un robo a nuestra comunidad. Es un ingreso que entra a través de los salarios en nuestra comunidad para hacerlo. Y también en muchos de los casos se da que es un robo también que se está dando a las ciudades y al estatal no pagar taxes por estos empleadores. Increíble. Bueno, señor Johnny, usted me da mucho gusto que esté con nosotros porque no solo es una persona que está luchando en contra de este crimen, pero fue precisamente porque usted fue víctima
de este tipo de crimen y así fue como usted decidió levantarse. Pero cuénteme primero que nada, ¿qué fue lo que le pasó a usted y cómo fue que logró decidir y saltar esa gran barrera entre no voy a hacer nada y me voy a quedar callado a decir voy a tomar acción? Exactamente, es como todos los inmigrantes nos pasa y nos sucede, que después de haber trabajado mucho tiempo, pues nos quedamos estancados, no reclamamos. Y justamente a mí me pasó un despido injusto, pues me quedé estancado y una fuerte depresión que no podía prácticamente despertar. Hasta que algún momento me sacudí y fui en busca de ayuda. Primeramente llegué a Carecen, después llegué al Centro de Justicia, Ayuda. Es donde me he quedado por más tiempo porque veo que hay más posibilidades de que más ayuda existe ahí. Porque existe ayuda legal y es muy buena las obras que estamos trabajando con el Centro de Ayuda. Y estoy involucrado también mucho ahí para tratar de ayudar a la gente inmigrante acá. Específicamente, ¿qué tipo de robo de salario sufrió usted? ¿Cómo fue que lo defraudaron? Pues nos hicieron trabajar por una temporada y no nos pagaron el overtime. Ciertas horas cumplidas nos pagaron y pues justamente íbamos a trabajar como 3 meses, pero no trabajamos 3 meses, trabajamos un solo mes el trabajo que íbamos a hacer durante 3 meses. Nos despidieron diciendo que todo se había acabado y pues así terminó y yo fui la persona que más pudo cobrar porque tenía papeles, documentos. La otra persona que son migrantes que no tenían documentos, pues les decían de que no se acercan acá porque les van a votar inmigración. Es mucho más injusto todavía eso. Claro. Y me duele bastante que haya pasado eso con gente que es prácticamente de los mismos países. Y que pase eso es muy doloroso. Justo por eso estoy tratando de ver cómo luchar con el Centro de Justicia para que no nos pase esto al resto de personas. Y precisamente vamos a hablar más adelante más a fondo sobre los derechos para los indocumentados, trabajadores indocumentados, derechos de reclamar. Pero Emma, yo sé que tu organización ha estado muy involucrada en que se apruebe, en lograr la aprobación de una ley que protege contra el robo de salarios en el Distrito de Columbia. Cuéntame sobre esta ley, por favor. Bueno, el Centro de Justicia junto con la Coalición contra el Robo de Salario aquí en D.C. ha estado luchando durante varios años de aprobar una ley en el Consejo de D.C. que básicamente da más problemas a los empleadores que quieren robar a sus trabajadores. Y gracias a Dios y a los que han trabajado duro, el Comité de Trabajadores y las otras organizaciones, hemos logrado pasar esta propuesta de ley por el Consejo de D.C. Básicamente lo que dice es que si una persona no paga a sus trabajadores, puede haber multas y daños y perjuicios hasta 3 veces del salario que ya debe. Entonces, no solo es el salario que debe pagar, pero también daños y perjuicios. Y eso es importante porque los trabajadores de bajos ingresos a veces tienen que buscar préstamos o otras maneras de pagar la renta y entonces no pagar el salario afecta a la familia entera. También esta ley dicta que si una compañía es encontrada culpable de no pagar, el Departamento de Labores de aquí de D.C., que se llama DOES, en inglés, puede quitar la licencia de trabajo de un empleador que no pague. Eso es muy importante, una gran protección, especialmente a comparación de lo que no había antes. Rocío, hablemos de los factores. ¿Por qué es que nuestra comunidad en general, no todos son como el señor Johnny Castillo que se levantan y que tratan de buscar ayuda, pero por qué es temor, es idioma? ¿Cuáles son las barreras? Son varios factores, es temor y los empleadores que han estado abusando, principalmente los que ves que hacen este robo a los salarios, son también muchos empleadores que usan el sistema migratorio para el estatus de la persona, para crear ese miedo, para que no, y dentro del miedo, el miedo de poder reportar y pensar que vas a perder el trabajo o vas a ser
deportado de alguna manera. También es el idioma y muchas veces es asegurar que estamos de una manera mucho más colectiva, asegurando lo que ustedes están haciendo ahora, difundir cuáles son los derechos de los trabajadores, que sí hay derechos, y el conocerlos es una manera de defenderlos y uniéndose de una manera más colectiva dentro de la comunidad con los compañeros de trabajo para poder hablar y hacer también los cambios necesarios que se deben de hacer en el lugar de trabajo. Importantísimo. Muchísimas gracias. Así nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar continuamos hablando de la nueva epidemia silenciosa, el robo de salarios entre la comunidad latina trabajadora de Estados Unidos. Ya volvemos con más de Línea Directa. Gracias por continuar con Línea Directa. Hoy estamos hablando de una epidemia silenciosa que no tiene conexión ninguna con la salud, pero sí un impacto directo y muy fuerte en el bienestar familiar, el robo de salarios, un crimen del que cada vez más trabajadores latinos son víctima en Estados Unidos. Por eso hoy nos acompañan 3 expertos en este tema: Rocío Sáenz, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, o SEIU por sus siglas en inglés; Emma Cleveland, otra defensora de los derechos de los trabajadores con el Centro de Justicia en el Empleo del Distrito de Columbia; y el señor Johnny Castillo, miembro del Comité de Trabajadores Unidos contra el Robo de Pago. Rocío, quisiera empezar con usted, primero que nada hablando de la importancia de la representación sindical para estos trabajadores en un esfuerzo para erradicar en algún punto este tipo de violaciones. Simplemente la noción de que los trabajadores se juntan y crean un sindicato o una voz colectiva, eso completamente cambia el cómo comienzan a hacer esto con el patrón o el empleador. En este caso, cuando se da alguno de esos casos de violación a su salario, overtime, o que no les están pagando ya sea días de enfermedad o cualquier beneficio que esté dentro del contrato colectivo que esté establecido con la compañía del sindicato, también hay una manera de cómo resolverlo dentro de este contrato. Inmediatamente los trabajadores hacen una demanda, un agravio, y se puede resolver. Esa es una manera muy grande. Por eso mismo, ahorita lo que estamos viendo, que los trabajadores de comida rápida, uno de los sectores de trabajo que está creciendo demasiado aquí en el país, se están organizando, están demandando un salario de $15 por hora con el derecho de tener sindicatos sin represalia. Y esto, y no solamente eso, dentro de ellos han estado luchando y tienen una demanda en contra de corporaciones como McDonald's y como Burger King. Lo que vemos que estos no solamente son empleadores pequeños o medianos, y estamos hablando de corporaciones que hacen estas prácticas de robo de salario a nivel grande. Y cuando los trabajadores se organizan colectivamente, aparte de la demanda que están haciendo, puede haber cambios. Cuando se dan los cambios positivos, son cambios que se dan para todos los trabajadores y para toda nuestra comunidad. Una vez vemos más la importancia de la existencia de los sindicatos. En muchos casos, incluso ni siquiera se organizan o los reclutan para pertenecer a un sindicato, sino simplemente les están también dando ayuda donde la necesitan, ¿no? Claro que sí, el concepto es de unir una voz, de que los trabajadores juntos pueden exigir los derechos, tener más fuerza para hacerlo y de esa manera poder hacer los cambios, especialmente en este asunto que es tan grande, en nuestras comunidades, así como en todos los sectores del trabajo aquí en este país. Exactamente. Emma, ustedes como organización que ayuda a víctimas de este tipo de crimen, del robo de salario, ¿cuál dirías tú que es el primer paso? Bueno, hay muchas tácticas para poder resolver casos de robo de salario. Entonces, depende de cada persona y su caso. Pero lo que pueden hacer es venir al taller legal de nuestra organización si son trabajadores de DC, Virginia o Maryland. Ahí pueden recibir una asesoría legal sobre su caso particular. Pero también hay maneras de resolver casos que no tienen que ver con abogados o esos sistemas. El gobierno de DC ya tiene un sistema de mediaciones que puede hacer con su empleador. Usted puede hacer una carta y mandarlo en su nombre diciendo,
yo estoy reclamando mi pago. O puede venir a las reuniones del Comité de Trabajadores para poder tal vez hacer una protesta frente a una organización llamando a los medios de comunicación como ustedes que vengan y dan presión al empleador. Entonces pueden venir con abogados, protestas, haciendo cartas o a través del gobierno para resolver esos casos, y cada caso depende del trabajador y tantas ganas tiene de luchar y reclamar sus derechos bajo la ley. Perfecto. Johnny, usted fue víctima del robo de salario, que fue lo que lo motivó ahora a pertenecer a esta organización que está luchando en contra de este tipo de crimen. Usted mencionaba a los indocumentados y cómo le dolió el hecho de que a ellos todavía se les abusa un poquito más. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los indocumentados? Ellos también pueden pensar que porque no tienen un estatus legal no van a reclamar por miedo. No, los derechos de los indocumentados es como los derechos que tenemos las personas residentes o ciudadanas acá. Los mismos derechos tienen ellos. No hay el estatus que le restrinja y no poder pedir y alzar la voz sobre una petición que ellos tienen es necesaria, pedir justo salario, que no lo roben, que no lo perjudiquen, horas extras, días de enfermedad y tantas cosas que las compañías a veces hacen por tratar de perjudicar a la persona inmigrante más que todo. Rocío, tú hablabas de estos grupos de trabajadores de comida rápida que se están organizando contra estos gigantes de estas empresas. Mi pregunta ¿es un crimen que se comete a plena luz, que es un crimen tan claro, pero se sigue cometiendo incluso por estas compañías? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues yo creo que ha sido increíble cuando los trabajadores conocen sus derechos, como dijo Johnny, y comienzan a actuar y colectivamente comienzan a buscar una solución, diferentes soluciones o diferentes tácticas. Una de ellas es obviamente levantar la demanda y asegurar que se toma nota de todo el robo que se ha venido haciendo, cómo se ha hecho, ya sea a través de overtime o comenzaron a trabajar antes de que poncharan la tarjeta, o de diferentes maneras como se da. La otra es que los trabajadores también saben muy bien que van a cambiar las condiciones de trabajo para ellos. Especialmente estos son trabajos que son tan importantes en este país, son trabajos que deben de ser valorados, que cuando una persona sale a trabajar con todos tus esfuerzos, debes asegurar que puedes con tu salario mantener a tu familia dignamente y poder darle techo, comida y un futuro mejor a tus hijos. Y no solamente eso, es tratar de romper que estas compañías no solamente no te están dando lo que necesitas para poder, sino que te están robando algo que te pertenece, que es el trabajo que has hecho, que lo están sacando. Entonces ha sido muy importante el que los trabajadores más y más y más se están uniendo para hacer cambios, pero también para exigir los derechos y hacer que se hagan estas demandas. O cuando vemos que trabajadores en todas las demás áreas están luchando por lo mismo, es una voz mucho más grande que estamos levantando, y el hecho de que todo el mundo esté sabiendo que tienen derechos y que los pueden exigir, y que hay organizaciones que están duramente trabajando, organizando a trabajadores para que sepan sus derechos y para que puedan exigirlo. Estamos viendo, yo creo que ustedes tienen muchos resultados de que han podido rescatar todo ese dinero que fue robado para muchos trabajadores. Exacto. Emma, ¿qué tipo de evidencia necesita un trabajador para decir me han robado el salario en las diferentes formas que ustedes ya mencionaron? Bueno, cualquier tipo de prueba es suficiente. Entonces, a veces cuando uno trabaja de jornalero no tiene un contrato ni nada. Está bien si usted anota sus horas. Cada hora que trabaja, la hora de entrada, la hora de salida y lo que fue el acuerdo de cuánto le iban a pagar, anótelo, porque eso también es evidencia. Si le pagan cash, si le pagan en efectivo, igual si no tiene colilla, también anote, porque esas también son evidencias. Pues no tienes que tener un social security, no tienes que tener una colilla formal. Cualquier tipo de prueba funciona en una corte de ley ya en D.C. También ya en D.C., bajo la nueva ley de robo de salario,
el empleador tiene que dar un papel que diga cuánto le va a pagar, qué va a ser el día de pago y cuántas horas más o menos va a trabajar. Entonces, si el empleador no da este papel al principio de contratar a una persona, ya se cree lo que dice el trabajador en la Corte de Ley. Entonces ya lo que dice el trabajador tiene mucha fuerza en la Corte. Perfecto. Por lo menos vamos avanzando en lograr protecciones para el trabajador, incluyendo a los indocumentados, que es un gran avance. Muchísimas gracias. Así nos vamos a nuestra segunda pausa, pero regresamos más con el robo de salarios. No se vayan. Hoy en día la comunidad hispana en Estados Unidos está enfrentando realidades económicas muy difíciles y aún así hay empleadores inescrupulosos que se dedican a cometer el crimen llamado robo de salarios. Vamos a empezar con usted, señor Johnny. Usted que fue víctima, si pudiera motivar aún más a esos trabajadores, no solo a que un trabajador que fue víctima se levante a denunciarlo, pero tal vez a unirse, a decirle, uniéndonos, en la unión está la fuerza. ¿Qué podría decirles a ustedes para lograr erradicar este tipo de crimen? Sí, nosotros tenemos en el Centro de Justicia bastante apoyo a las personas que quieran unirse al grupo, a personas para protestar sobre estas situaciones que nos está pasando a diario en la comunidad acá en Washington. Pues tenemos ahí el Centro de Justicia, los días miércoles pueden llegar ahí. Cada 2 sábados mensualmente tenemos reuniones en la casa que queda ubicada en Manplesa. Sí, la casa vieja ubicada en Manplesa. Tenemos semanalmente dos sábados para estar ahí en reuniones. Son talleres que poco a poco vamos motivando, enseñándoles cómo protestar, de qué manera protestar y qué debemos hacer para evitar toda esta clase de perjuicios para la comunidad. Y la importancia de correr la voz, como se dice Sí. comúnmente acerca de esto. Emma, yo creo que es importante que nuestra audiencia sepa que hay muchos trabajadores, a pesar de las estadísticas, que no se han quedado callados y que se han unido para luchar en contra de este tipo de crimen. ¿Qué le dirías tú a un trabajador que piensa que no tiene un caso para ganar? Bueno, hemos hecho mucho de la lucha ya, entonces una persona que ya está en DC tiene mucho más derechos que hace 2 años. Entonces hemos ido muy lejos, uniéndonos, trabajando, abogando en la municipalidad de DC, hablando con los concejales, pasando leyes y también, como explicó Johnny, yendo a los lugares de trabajo para que sea algo público. Si una persona quiere ser un ladrón que no pague a sus trabajadores, que toda la comunidad debe saber de eso y que estamos dando luz o llevando a la luz todo este tipo de explotación. Pues si una persona piensa que no tiene caso, venga, que le vamos a explicar un poco sobre los derechos en el trabajo y al final de cuentas una persona puede decidir, estoy conforme con lo que me están haciendo o quiero seguir la lucha y ser parte de algo y voy a estar contento que yo soy parte de la solución. Emma, ustedes ya han hablado, por ejemplo, de talleres que tienen, pero ¿qué otros recursos tiene tu organización disponible, sea asistencia legal, consejería, o háblame de todo lo que pueden hacer ustedes por una persona que está enfrentando un caso de robo de salario? Bueno, los días miércoles, como dijo Johnny, a las 5 de la tarde puede llegar a Bread for the City, que es un lugar en DC, en la 1525 de la calle 7. Ahí los voluntarios toman detalles de cada caso, los abogados ven cuáles soluciones puede ver, qué derechos tiene bajo la ley y le dan ayudas para ver cómo una persona puede ayudar a sí mismo, hacer una ayuda para su propio caso. Y eso es el primer paso de casi todos los casos de robo de salario que encontramos, porque tenemos que saber los detalles, exactamente cuánto le debe, exactamente dónde trabajó, si era en Virginia o DC, qué derechos tiene. Pues empieza con llegando a este taller legal y conociendo los derechos que tiene, y de ahí uno puede decir si quiere seguir o lo que quiere hacer.
Perfecto. Rocío, nos estamos acercando al final del programa, pero muchos trabajadores se sienten amenazados por sus empleadores. ¿Qué le dirías tú a estas personas que están pasando por esto sobre la importancia de unirse a organizaciones como el Centro para Justicia en el Empleo o para otras organizaciones o incluso con un sindicato acerca de lo importante que es encontrar apoyo y unirse a estas organizaciones? Yo creo que ha sido bien claro y ha habido muchas muestras de que cuando los trabajadores se juntan, cambios pasan. De hecho, el hecho de que tengamos muchas de las garantías que tenemos ahora o muchos de los derechos fue lucha de trabajadores antes de nosotros. Ha sido constante el trabajo que trabajadores que dicen voy a hacerlo, ponen su granito de arena con tantos más y hacen cambios. La ley que pasó aquí en Washington o está pasando en muchas otras ciudades para tratar de resolver este asunto o mandar un mensaje bien grande a los empleadores de que vamos a tomar cartas en este asunto de manera más grande, ha sido trabajadores que están detrás de todo este movimiento. Como lo vemos con los trabajadores que están peleando por el salario de $15, con el derecho de sindicalizarse, eso es un movimiento que trabajadores solo lo están haciendo, pero que han estado cambiando también el debate en todo el país. Lo que quiere decir es que cuando uno lo hace, se siente individual, pero cuando pones tu voz junto con los demás, tenemos poder y podemos hacer la diferencia. Bueno, yo quiero agradecerles a todos muchísimo por habernos acompañado en el programa y sobre todo por lo que hacen por la comunidad latina, especialmente en casos cuando son víctimas de violaciones tan graves como esta. Muchísimas gracias, buena suerte con todos los esfuerzos. Y yo quería mencionar que es muy importante destacar que la ley que se aprobó aquí en DC es una de las más fuertes en el país. Sí. Y que no solo protege al empleado, al trabajador, pero también castiga severamente al empleador. Así que nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también, gracias por su sintonía en Línea Directa. Se despide de ustedes Liliana Henao. Hasta la próxima.